Bien, adelante. Gracias, psicóloga. Como les decía, sean bienvenidos a este taller gratuito intitulado Abordaje en contexto de conflictos, realizados por la Comunidad de Psicólogos Unidos. Saludamos cordialmente a todos los profesionales de salud mental, compañeros, colegas y público en general que se encuentra conectado en este prometedor evento. Bienvenidos. También extendemos nuestro cordial saludo de mi parte a la psicóloga Gina Gómez, directora nacional de la organización, quien se encuentra un tanto delicada de salud, pero que sí nos acompaña en esta reunión. Así que, psicóloga, le deseamos bendiciones y una pronta mejoría total a su salud. Asimismo, colegas, tengo el gusto de presentar a nuestra ponente, la psicóloga clínica máster Gisela Silva González, quien tiene a su haber una muy atractiva hoja de vida, destacando una maestría en salud pública en Bélgica, otra maestría en psicopatología y salud mental en la Universidad de León en España. Es una profesional especializada en el Instituto de Parentalidad en Intervenciones Familiares desde la teoría del apego en Francia. Desde el 2020, ella trabaja con la ONG Médicos Sin Frontera como médico humanitaria, responsable de la salud mental en el proyecto contra la violencia sexual de República Central en el África. Trabaja en temas de restitución de derechos humanos, proyecto antitrata y mendicidad. Ha realizado investigaciones de problemas mentales de padres y madres en situación de precariedad y vulnerabilidad. También participó en el año 2020 en 3 proyectos de salud mental en la República Democrática del Congo sobre desplazamiento interno y conflicto armado. Y en el 2022 estuvo en Sudán del Sur en un proyecto de malnutrición y VIH. Ahora, en este año 2024, es responsable de salud mental del proyecto de emergencia de la Franja de Gaza. Y mejor aquí paro de seguir compartiendo los méritos de tan destacada expositora porque nos llevaría mucho tiempo más. Como ya se dijo, este taller gratuito se intitula Abordaje psicológico en contexto de conflictos. El tiempo de este evento es de 1 hora y media. Será muy emocionante y productivo escuchar los conocimientos y experiencias de nuestra valiosa expositora. También se les comunica a todos que hay plena libertad para hacer preguntas, comentarios u observaciones de acuerdo al tema en desarrollo al final de la exposición. Así que pueden escribir sus preguntas o comentarios para que no se les olvide, por favor. Bien, sin más preámbulo, dejo con ustedes, a nombre de la Comunidad de Psicólogos Unidos, a la máster Gisela Silva González con el tema Abordaje psicológico en contexto de conflictos. Adelante, máster, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias, Gina, por la invitación y muchísimas gracias por esa gran presentación. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los colegas. Como dijo el colega César, si es que tienen alguna pregunta, que puedan guardársela para el final, más que nada en honor al tiempo. Igual, hay veces que tenemos algunas preguntas, pero que a medida que pasa la exposición, van surgiendo las respuestas. Entonces, no sé cómo puedo compartir pantalla, por favor, para compartir la presentación que he preparado para hoy.
Dina tiene que darme acceso, por favor, para compartir. Ahí, ver, ahí está. Sí, tesoro, ya te lo di. ¿Ya están viendo quizás? En este momento aún no sale. Sí, ya. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo he preparado una pequeña presentación para que podamos ir viendo y para que todos podamos ir entendiendo cómo nosotros abordamos la salud mental, cómo nosotros trabajamos con los problemas de salud mental en zonas de conflicto, entendiendo que en las zonas de conflicto las grandes particularidades son justamente que hay recursos limitados, recursos humanos y económicos limitados, recursos también a nivel de transporte, a nivel de acceso a la salud, sin contar con el tabú muchas veces que existe en para el acceso a la salud mental. Entonces, empecemos. Entonces, bueno, un poco les quería contar el histórico de qué es Médicos Sin Fronteras, que es la organización en donde yo trabajo ahora. Es una organización médico-humanitaria creada en 1971 y ahora está presente en 70 países. Entonces, nosotros tenemos son como alrededor de 200 proyectos humanitarios en diferentes zonas de conflicto. Esta es una organización que se creó por médicos y por periodistas. Entonces hay que tener como esto bien claro porque van a ver que de ahí parten, con esta filosofía parten un montón de principios y de valores y de actividades de salud mental que hacemos porque fueron creados por médicos y por periodistas. Entonces nuestros principios de Médicos Sin Fronteras que nosotros también con estos principios regimos a la final nuestras actividades médico-humanitarias, es que tenemos humanidad, independencia, imparcialidad, neutralidad, ética médica. Para allá la práctica del día a día es la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Y finalmente, esto es lo más importante que también nosotros hacemos, y era lo que les decía, que por eso guardemos en la cabeza que fue creada por eh, médicos y periodistas, es que nosotros tenemos que dar testimonio. Entonces, nuestro rol es brindar salud a las personas que no tienen acceso a la salud o donde el Ministerio de Salud de, de los diferentes países o zonas de conflicto ya no se abastecen. Entonces, nosotros vamos ahí, pero también algo muy importante que hacemos y que ahora mayoritariamente abarca o la ha absorbido el área de salud mental es dar testimonio, o sea, decir qué es lo que está pasando con los pacientes y con las personas en esas zonas de conflicto. Eh, Igual, si es que voy muy rápido, me avisan, por favor, porque a veces como hablo muy rápido, entonces, si es que voy muy rápido, para que me digan. Entonces, a ver, Médicos Sin Fronteras es muy reciente que añade el tema de la salud mental a sus operaciones, recién en 1989, después de la catástrofe en el terremoto de Armenia de 1988. Hoy por hoy, en Médicos Sin Fronteras, ya casi no trabajan, no hay proyectos que estén sin el componente de salud mental. O sea, ha tomado como tal importancia eh, que casi todos los proyectos tienen el componente de salud mental. Antes, en los contextos de conflicto, digamos, se priorizaba, y esto es como en la mayoría de ONGs médico-humanitarias, se priorizaba obviamente a los médicos, enfermeras o enfermeros, y se priorizaba también a promoción de la salud y logística. Pero ahora ya también parte de lo que se llama el equipo esqueleto, que es el equipo prioritario y más importante, está también el componente de salud mental. Hay muchos proyectos que ya no pueden funcionar si no tienen presupuesto destinado a la salud mental. O sea, para que se den cuenta cómo el impacto que ha tomado estas actividades. Eh, entonces, bueno, sobre todo en esta última década ha crecido y yo me atrevería a decir que a raíz de la pandemia, a raíz del tema del COVID,
se notó muchísimo más la importancia de la salud mental. Y esto igual, no solo en Médicos Sin Fronteras, sino a lo largo de todas las ONGs, de todos los centros de salud, incluso la salud privada, incluso nosotros como psicólogos y psicólogas podemos ver cómo después de la pandemia la demanda de salud mental en la población ha crecido, porque obviamente nos damos cuenta que hay enfermedades visibles, que hay diagnósticos que uno puede hacer exámenes médicos y decir, bueno, la persona tiene tifoidea, la persona tiene otra enfermedad, pero hay esta enfermedad invisible y muy estigmatizada, que son las enfermedades y los sufrimientos mentales. Y entonces por eso hoy por hoy ha ido en mucho más crecimiento. Entonces es un componente clave también para las operaciones de Médicos Sin Fronteras y yo me atrevería a decir de la mayoría de organizaciones humanitarias. Eh, esto es súper importante también que, que nosotros tengamos en la cabeza, porque a partir de esto van a ser concebidas las actividades de salud mental. Y es que nosotros trabajamos en lugares donde el acceso a la salud mental y a las actividades psicosociales en general es extremadamente bajo. Entonces, sobre todo en crisis que implican desastres naturales, epidemias, guerra, violencia, migración o desplazamiento forzado, y para personas que experimentan otras adversidades como detención forzosa, tortura o la violencia sexual. Esta última parte es mayoritariamente, por ejemplo, como en Guatemala, como en México, como en Honduras, donde la delincuencia organizada ya ha tomado niveles inimaginables. Entonces, desgraciadamente, las personas son víctimas de tortura y violencia sexual. Entonces, ahí tenemos proyectos específicos para esto. Bueno, entonces también aquí les voy a contar una experiencia que yo tuve en la República Democrática del Congo, que es lastimosamente donde ahora está pasando este genocidio de la población. Y em, aquí, por ejemplo, las personas eh, que sufrían de esquizofrenia o que sufrían de bipolaridad o cualquier otro sufrimiento mental eran catalogadas como que estaban endemoniadas, como que algún espíritu maligno les había poseído. Y entonces, ¿cuál era el tratamiento que se les daba en esta comunidad? Era llevarles a un cuarto que se llama el cuarto de rezo y le ponían a la persona ahí en la mitad y como 10 o 12 personas alrededor rezando por el alma de esta persona. Tenían pausas para que estas 10 o 12 personas vayan a tomar agua, a comer, pero la persona a la que le estaban exorcizando no tiene acceso a agua, no tiene acceso a comida, no puede descansar, está amarrada, está completamente indefensa. Y entonces muchas de estas personas que son sometidas a este tratamiento tradicional mueren. ¿Y qué es lo que decían en la comunidad? Bueno, cuando ha muerto es porque el espíritu maligno ya le dejó. Entonces hemos salvado su alma. Pero claro, o sea, cuando nosotros ya conocemos los problemas de salud mental, el tema del sufrimiento mental y conocemos la sintomatología y sabemos también que son tratables y que tenemos tratamientos que nosotros podemos acceder a estos tratamientos, nos damos cuenta que estas son ya violaciones de derechos humanos, que es negligencia. Entonces, también era lo que les decía al principio, tenemos que dar testimonio, tenemos que ir también sensibilizando a la población, eh, o sea, que no son demonios o que quizás son demonios, pero que son curables, o sea, irnos también metiendo un poco en el discurso de la población, porque no podemos llegar así con todo este saber y irrumpir la normalidad, porque si no, también un poco nosotros como Médicos Sin Fronteras se pondría en cuestión y ya nuestra aceptación bajaría enormemente. Entonces, es
cualquier lugar que nosotros vamos a hacer intervenciones de salud mental, sobre todo en los contextos de conflicto, en las zonas donde generalmente no hay salud de calidad disponible para todo el mundo. Entonces, bueno, esto yo pienso que ya todos sabemos como profesionales perdón, como profesionales de salud mental, pero me voy a ir a la última parte que son las determinantes sociales. Esto es muy importante también a tomar en cuenta cuando nosotros hacemos una intervención en zonas de conflicto. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la estructura social para saber cómo esa persona eh, va a responder a cierto tratamiento o cómo esa persona va a buscar ayuda. Lo que nosotros llamamos el comportamiento de buscar atención. Si es que esta persona, por ejemplo, cuando ve que su hijo, su hija, está con alucinaciones, va a ir directamente a estos cuartos de rezo o va a ir por ejemplo, va a ir a una clínica a ver qué es lo que pasa. Esto tiene mucho que ver con la educación, con el desempleo, también tiene que ver muchísimo con el acceso a los centros de salud. Hay gente que elige esos tratamientos tradicionales porque no les queda de otra, porque no tienen otra opción dentro de su contexto. Entonces, por eso nosotros también, como Médicos Sin Fronteras, tenemos que pensar en qué tan lejos, o sea, cuando llegamos a una zona de conflicto, hacemos un mapa y decimos dónde están los principales centros de salud para ver cuánto una persona tiene que caminar o cómo esta persona se tiene que trasladar al centro de salud. No es solo ofrecer el servicio, sino también ver cómo la persona puede acceder a este servicio. Y eh, hay una cosita que es fundamental para nosotros, sobre todo para las personas que tienen problemas de salud mental severos, y es que acogemos los pacientes que no tienen referentes familiares o que están en soledad, que no tienen representantes, porque entendemos también que tiene que haber una intervención holística, que la familia también tiene que intervenir para poder llegar a la recuperación de esta persona, para poder estabilizar al paciente. Es como hacer un triple esfuerzo si es que la persona no cuenta con referentes familiares e incluso para hacer es muy difícil, es muy difícil. Entonces nosotros muchas veces cuando no tienen estos referentes, lastimosamente decidimos no dar el tratamiento. Igual, como ustedes lo saben perfectamente, cuando uno inicia un tratamiento psiquiátrico, eh, a veces iniciar este tratamiento psiquiátrico con medicamento puede hacer mucho más daño con los efectos secundarios si es que se deja inesperadamente. Entonces, por eso cuando las personas ya tienen problemas de salud mental severos, nosotros nos aseguramos sí o sí que la persona tenga un referente familiar antes de iniciar el tratamiento. Entonces, es otra cosa a tomar en cuenta, las determinantes sociales. Y también en estas zonas de conflicto, yo me atrevería a decir, incluso aquí en el Ecuador, eh, cuando hay desempleo es una cosa, es un factor vital. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces para poder conseguir el pan de cada día van a ponerse incluso ellos en riesgo para tener su sustento. Entonces nosotros aquí también tenemos que analizar y que ver a quién podemos referir, a qué otros actores nosotros tenemos que activar para que la persona sea nuevamente sostenida de forma holística. Una frase que decimos mucho es, no hay salud sin salud mental, pero no hay salud mental sin dignidad humana. Entonces también tenemos que ser conscientes de esto y tratar de que la persona tenga una vida digna activando otros actores en el terreno. Entonces, bueno,
aquí era lo que yo les decía. Bueno, yo puse este concepto de salud mental como para que todos nos manejemos el día de hoy en este mismo concepto, entendiendo que también estos conceptos de la salud mental hay algunos que son ya eh, más profundos, más elaborados, otros que vienen más desde el tema meramente biológico, otros conceptos que ya son un poco más filosóficos, pero este es el concepto que voy a manejar hoy, desde el cual he decidido partir. Eh, y también esto que le puse como con dos asteriscos para reforzar la idea que el factor cultural es súper importante para el acceso a los cuidados de salud mental. Hay en este mismo momento existe un proyecto de Médicos Sin Fronteras donde hay una subutilización de, de los servicios de salud mental porque las personas no quieren acceder, no ven el beneficio. Entonces, es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo, cómo hacer que eso no pase? ¿Cómo ofrecer un servicio de salud mental que sea utilizado por la población y que la población entienda también eh, la necesidad de acceder a estos servicios? Entonces, esto es súper importante, esta cifra, que los desórdenes y abusos de sustancia suponen el 13% de la carga de enfermedad a nivel mundial. Las muertes por suicidio son de 800.000 al año, siendo la primera causa en personas jóvenes. Y afectan a todas las personas de todas las edades alrededor de todo el mundo. No discrimina. Esto también me imagino que ustedes lo han visto en su experiencia, en sus consultas, que si hay perfiles que son más predispuestos a desarrollar una enfermedad mental, pero en general no discrimina. Esto es súper importante porque también hay que entender por qué actuamos donde actuamos. Casi el 3/4 de los desórdenes neuropsiquiátricos se encuentran en países en vías de desarrollo, lo cual aumenta su vulnerabilidad a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, HIV, tuberculosis, enfermedades no comunicables, y conllevan a una reducción de la esperanza de vida entre 10 a 20 años. O sea, imagínense, es un montón es un montón que se reduce la calidad de vida al no tener acceso a la salud mental. Por eso es importante también entender que cuando hablamos de zonas de conflicto, generalmente también hablamos de países o de lugares donde que están en desarrollo, donde no hay acceso tampoco a la educación, donde hay mucha precarización laboral, donde hay mucha precariedad en la vivienda. Y todo esto impacta en la salud mental. Entonces, el objetivo de la OMS es asegurar el acceso a cuidados de salud mental para 100 millones de personas más para el 2023. Sin embargo, entre el 76 y 85% de las personas en países en vías de desarrollo no reciben atención de salud mental. Entonces, ahí nos damos cuenta también cómo, bueno, si comparamos con los países desarrollados, que vemos que es un 35 y 50%, nos damos cuenta ahí ya cómo es la inequidad y por qué nosotros actuamos en donde actuamos, por qué nosotros estamos en donde estamos. Y esto, como les digo, o sea, yo les estoy hablando de mi experiencia más reciente, que es en Médicos Sin Fronteras, pero esto incluso podemos ver aquí en el Ecuador, que o sea, que en lugares que están más alejados de las grandes ciudades, estas personas no tienen acceso a la salud mental y su calidad de vida va en declive también, porque como hay tanto estigma, muchas veces no son ni siquiera incluidos en sus sociedades, en sus comunidades, y entonces esto aumenta su falta de funcionalidad y su aislamiento, y que impacta en la calidad de vida y que entonces son más vulnerables para que haya violaciones de derechos humanos, incluso abusos sexuales, y entonces todo lo que
las consecuencias de salud que esto acarrea. Ya, esto es fundamental también que nosotros tenemos que entender que durante las emergencias, es decir, los terremotos, las epidemias, eh, desastres naturales, los conflictos armados, la necesidad se duplica. Imagina un sitio donde normalmente las necesidades no están cubiertas. Entonces, los desórdenes severos de salud mental, antes de una emergencia, hay el 2 a 3%. Después de una emergencia, sube al 3 al 4%. Después, los trastornos moderados o medios, la prevalencia es de 10%. Después de una emergencia, sube, imagínense, del 15 al 20%. Y bueno, esto que no hay como las reacciones normales, que no hay como un estimado, se debe a que también hay mucha dificultad en llevar los datos de salud mental, en recolectar datos de salud mental. Entonces, por eso, cuando hay reacciones de estrés, no es algo que normalmente se cuantifica, por eso no hay este estimado. Entonces, bueno, este cuadrito nos da la pauta de por qué es necesario en un contexto de conflicto, en una respuesta médico-humanitaria, tomar en cuenta al componente de salud mental. Estos son los principios que nosotros manejamos de salud mental, que es respetar los derechos humanos, su autonomía, su dignidad, abogar por un empoderamiento de la persona. Porque estas personas de por sí ya son más vulnerables. Entonces nosotros evitamos ponernos en un saber profesional que sea unidireccional y unilateral. Nosotros intentamos negociar siempre con la persona, y esto es lo que les decía, incluir a la familia, incluir a sus referentes, para que según cómo vive la persona, según su contexto, según sus posibilidades, adhieran el tratamiento y añadan e integren este tratamiento a sus vidas. Respetamos también muchísimo la confidencialidad. Es el enfoque centrado en el paciente para su recuperación. Atención dada por profesionales capacitados con los conocimientos necesarios para atender las necesidades del paciente. Entonces, esto también es súper importante, contar con profesionales que estén capacitados. Y si es que en el contexto no existen profesionales capacitados, lo que nosotros vamos a hacer es capacitar a las personas, eh, tomarnos un tiempo para capacitar a las personas, hacer un seguimiento eh, de estas capacitaciones y, intentar que se pueda añadir este componente de salud mental. Esto les voy a dar un ejemplo un poquito más adelante para que se entienda mejor este punto. Entonces, lo que les decía, lo más importante es que la persona recobre la esperanza, entender las capacidades y las dificultades también de cada uno, su identidad social, su propósito vital y recuperar un sentido positivo de sí mismo. Entonces, no es que buscamos la cura y que ya la persona se libre totalmente de la enfermedad, sino que se recupere, que logre ella misma empoderarse de este proceso y se encuentre nuevamente con ella misma. Ese es nuestro principal objetivo. Y por eso es que nosotros tenemos este enfoque centrado en el paciente, por eso es que incluimos a la familia, por eso es que nosotros tomamos en cuenta las determinantes sociales también, tomamos en cuenta a ver qué es lo que esta persona quiere en su vida, a qué se dedica. Nos tomamos un tiempo para analizar todo esto, porque a la final, si es que nosotros dentro de la salud mental no tomamos en cuenta estas cosas, nosotros que trabajamos con lo más honesto y lo más, digamos, lo más profundo de la persona, que son sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, si nosotros, que somos quienes acogemos estos relatos de vida de los pacientes, no tomamos en cuenta esto, es muy poco probable que otras profesiones lo hagan.
Entonces, ¿cuál es el espacio para que se tome en cuenta esto? Es en el espacio de salud mental. Y por eso nosotros hablamos del componente de salud mental y acciones psicosociales, porque ya sí somos muy conscientes que abrimos también el campo un poquito más allá que solo la salud mental, porque consideramos que así hay más efectividad en nuestras acciones. Entonces, esta es una gran pregunta. ¿Cómo se planifica una intervención de salud mental en zonas de conflicto? Lo que yo les decía, para evitar que haya una subutilización, una mala utilización del servicio, eh, tenemos siempre que planificar. Entonces hay que ver cómo empezar y nosotros hacemos lo que se llama un primer acercamiento, una primera evaluación, siempre en todos los proyectos. Llegamos y hacemos una primera evaluación. Una cosa importante que les dije antes es que antes, o sea, antes en el tiempo, se tomaba en cuenta solamente al equipo médico, al equipo de médicos, de enfermeros, logistas, para hacer estas planificaciones. Pero es hoy por hoy que se dan cuenta que también tiene que ir un profesional de la salud mental, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, para que haga también esta planificación de las intervenciones, para que haga un levantamiento de las necesidades. Entonces, esto es relativamente nuevo. eh, y bueno, es aquí donde se une la salud mental y la salud pública, porque nosotros también necesitamos manejar el tema de los indicadores, eh, necesitamos manejar todo este lenguaje epidemiológico para poder crear intervenciones de una mejor manera. Entonces, primero se recogen los datos, es básico, pero ¿qué datos se recogen? Es lo importante. ¿Y cómo se recogen estos datos también? Entonces, se recoge del Ministerio de Salud generalmente, o se trata de ver si es que hay alguna otra ONG ya presente en este conflicto o en este lugar. Se recolecta la prevalencia de los trastornos severos de salud mental, el tipo de población, o sea, cuál es del rango de edad más o menos, los datos del país, de la Organización Mundial de la Salud, que generalmente cuando no hay un Ministerio de Salud funcional, digamos, o que ha sido lastimosamente afectado por el conflicto, siempre tengan esto en cuenta, vamos a ir a los datos de la OMS. Y si no, ver cuáles son las otras ONGs que están en el lugar. Y entonces esto va a definir cuál es la magnitud del problema. Es decir, a cuánta gente está afectando este problema para ver la prevalencia. Después vienen los datos cualitativos, que en cambio aquí ya son las percepciones subjetivas de las personas dentro de una población. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cómo percibe esta sociedad que está impactando este problema de salud mental? Y entonces aquí se mira, por ejemplo, las formas de afrontar el estrés, los comportamientos de utilización de servicios de salud, los mecanismos de afrontamiento. Y también hay un enfoque antropológico. Hay en algunos proyectos que el enfoque que incluyen antropólogos dentro de esta búsqueda o si no en el análisis de datos cualitativos, para poder saber, triangular la información y saber cuáles son las creencias más importantes de las personas y cuáles son las creencias a las que y las actitudes de salud a las que nos tenemos que confrontar una vez que vayamos a montar el programa. Ya. Y entonces también una, digamos, una base de datos importantísima que siempre debemos tomar en cuenta es la comunidad. Es básico incluir a la comunidad para nuestro análisis y para saber las intervenciones. Eh, Acercarse a hablar al mercado, a las organizaciones comunitarias,
a los centros de salud, a las escuelas, a los pequeños comerciantes, ir donde los líderes religiosos, a los profesores, o sea, hablar con los actores clave de la comunidad y con la comunidad para saber cuál es el comportamiento de salud, para saber qué es lo que piensan sobre cierto tema de salud mental, porque es también desde ahí que nosotros vamos a poder trabajar estrechamente con un componente que ahora ha tomado también más fuerza y es el componente de promoción de la salud. Entonces, nosotros vamos a trabajar estrechamente para saber qué es lo que piensan de la salud mental para crear los mensajes. Eh, Esto es súper importante, el mapping de casos, o sea, ver dónde está la mayoría de casos para saber también dónde nosotros vamos a poner el centro de salud, dónde nosotros vamos a ofrecer el servicio de salud mental, dónde la gente de promoción de la salud irá a promocionar el servicio de salud mental. Porque si es que hacemos en un lugar donde no hay esta necesidad, es gastar esfuerzos económicos, físicos, recursos humanos. Y esto que les contaba un poco del Congo, identificar los mecanismos de resiliencia, fuentes espirituales, sociales o morales para afrontar los problemas. Eh, Incluso estos comportamientos de consumo, que por ejemplo aquí esto podemos verlo en el centro de Quito, que hay distintas ONGs y distintas distintas instituciones que centran sus acciones en el centro de Quito porque se han dado cuenta que ahí está la mayoría una parte importante de la población que está en consumo de alcohol o de otro tipo de sustancia. Entonces es lo mismo, identificar en dónde se tiene que activar mi acción. Después tengo que analizar los datos. Los datos, ya recolecté los datos, ok, analizo mis datos. Entonces, ver el contexto, el tipo de población, los movimientos de personas. Esto de los movimientos de personas es algo fundamental para las acciones de salud mental, porque como vamos a ver más adelante, nosotros en este tipo de contextos no podemos muchas veces tener más de 2 visitas con la persona. O sea, tendremos 2 sesiones con la persona y se desplaza. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, que ya están siendo desplazados eh, de un día al otro, que les dan 24 horas para moverse y entonces se perdió el paciente. ¿Qué hacer con esos pacientes? ¿Cómo ellos pueden acceder a un servicio de salud mental de calidad? Si es que, por ejemplo, solo tengo una sesión y generalmente en un contexto sin conflicto, en una sesión haces la anamnesis, pero en estos lugares de conflicto, ¿cómo hacemos? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Ver la prevalencia de enfermedades físicas que pudieran estar ligadas a la salud mental. Esto es algo que también ustedes deben saber un montón, que son las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, eh, o los, o los problemas de la ansiedad. También el tema de la violencia sexual, los sobrevivientes de violencia o de tortura. Eh, ¿Tienen acceso a medicamentos psiquiátricos? ¿Cómo los utilizan? ¿Cuál es la prevalencia del suicidio? Necesidades expresadas por la comunidad. Eh, Poner una categoría de otros, por ejemplo. O sea, como que cuáles son otros eventos eh, u otros mecanismos que ellos utilizan para responder a estos problemas de salud mental, para adaptarse a la situación y los mecanismos de afrontamiento, cómo expresan la tristeza, el sufrimiento y todas estas cosas. Ya, antes de pasar a las intervenciones, hay algo muy importante que quisiera decirles y es que para nosotros recolectar datos en estas zonas de conflicto, siempre debemos tener la herramienta también para recolección de datos debe ser eh, bien utilizada, porque muchas veces en las zonas de conflicto por querer recolectar datos de la manera más rápida, nos olvidamos de la calidad de los datos.
Entonces, si es que nosotros no tenemos datos de calidad, no nos sirve para nuestro análisis. Entonces, siempre asegurarse de que las personas que vayan a recolectar los datos estén entrenadas en estas herramientas, estén entrenadas en entrevistas, en preguntas abiertas, eh, en datos cuantitativos, en cómo ir llenando las hojas de números, en cómo ir llenando los datos en Excel, porque si es que tenemos datos de mala calidad, nuestro análisis va a ser muy pobre y no nos va a servir de nada. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta, por favor. Ahora las intervenciones, era lo que les decía. ¿Todo el mundo necesita lo mismo? No, no todos necesitan lo mismo, no todas las comunidades son, reaccionan de la misma manera. Entonces, por eso no todos necesitan lo mismo. Y nosotros vamos a utilizar esta pirámide que me imagino que ustedes ya la han visto, que es para tomar las decisiones de salud mental. Entonces, en la base de este triángulo, de esta pirámide, nosotros vemos esto de dar testimonio. Esto es cuando vemos que desgraciadamente no podemos hacer nada, algo mucho más especializado por limitación de recursos humanos o económicos, por limitaciones de espacio o por temas incluso de seguridad. Por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia. Hace algunos años yo iba a trabajar en un proyecto antitrata en San Lorenzo, aquí en Esmeraldas. ¿Y qué pasó? Que por temas de seguridad se cerró este proyecto. Entonces nunca llegué a pisar este lugar. ¿Qué hacer en estos lugares donde no podemos entrar, no podemos ingresar? Tratar de visibilizar esta situación para que en algo haya una incidencia política, o sea, intentar que la población empiece a tener conciencia de lo que está sucediendo en estos lugares. Después, en el segundo nivel, está los primeros auxilios psicológicos y la psicoeducación. Entonces, esto es también como para ver, para intervenir en la comunidad, ¿no es cierto? Y generalmente, eh, bueno, los primeros auxilios psicológicos, como es esta palabrita psicológicos, que es como un poco la trampa que se dice como esto solo pueden hacer los psicólogos, pero no, cualquier persona que esté entrenada en los primeros auxilios psicológicos puede darlo, puede proveerlos. Entonces, esto es como por eso algo más comunitario, no tan específico de la salud mental. Nosotros generalmente lo hacemos esto con el equipo de promoción de la salud. Y después viene la psicoeducación, que es, generalmente nos centramos en cuáles son las reacciones normales, las reacciones normales frente a una situación de estrés, cuándo acudir a un psicólogo, cuándo buscar ayuda, qué es la salud mental, qué es la violencia sexual, eh, cuándo preocuparme por mi pareja, por mis hijos, o sea, como mensajes generales a la comunidad. Y después ya vienen como en el tercer nivel de la pirámide, ya viene algo que es ya un poco más específico, que es ya para cuando la gente tiene más altos niveles de estrés y ya no puede tanto manejar esta situación con las herramientas que generalmente lo haría o que está teniendo mecanismos de afrontamiento no saludables. Entonces aquí se hace el counseling de base en algunos proyectos, no en todos. Y si es que hay tiempo, se puede hacer esta solución de problemas de PM Plus, que bueno, es una guía para resolución de problemas que ha implementado la OMS. Y también aquí ya se empieza con los grupos de apoyo, que es súper importante, más que nada, por ejemplo, cuando no hay tiempo para hacer atenciones individuales o cuando no hay espacio para hacer atenciones individuales. Nosotros priorizamos este apoyo psicosocial en grupo y también en lugares, por ejemplo, repito, como en la Franja de Gaza, donde el vínculo social está muy roto,
debido a tantos desplazamientos, debido a que los unos no se conocen con los otros, entonces se trata de ponerles en contacto. Esto también se hace con las poblaciones de migrantes, de personas que están irregularizadas o personas que han sido rescatadas. Esto también sirve muchísimo, poner juntas las experiencias para que el grupo contenga, ¿no es cierto? Y finalmente ya lo que es más especializado, que son ya los psicólogos y ya la psiquiatría, eh, ya las intervenciones farmacológicas, que esto ya es para los trastornos de salud mental severos. ¿Cuáles son las particularidades de estas intervenciones, de las intervenciones en zonas de conflicto? Que el trabajo tiene que ser súper estrecho con el área de promoción de la salud, si es que existe, y con el equipo de logística o con el equipo que tome las decisiones logísticas, es decir, con quien esté envuelto en la movilización, con quien esté envuelto en el tema de construcción, de transporte, porque esto también nos va a ayudar a nosotros a saber cómo vamos a tener seguridad si es que vamos a un lugar, cómo nosotros vamos a llegar a tal lugar, cómo el paciente, por ejemplo, que no tiene recursos, puede llegar al centro de salud. Entonces, es muy importante también. Igual, con el equipo de promoción de la salud hay que trabajar muy estrechamente para que ellos hagan identificación y referencia, porque ellos son quienes mayoritariamente están en la comunidad. Entonces, ellos pueden identificar casos y saber qué tienen que hacer y saber cuáles son los casos que nosotros atendemos en el área de salud mental. Y también el trabajo tiene que ser súper estrecho con el Ministerio de Salud y otras ONGs para evitar replicar las acciones. De nada sirve que hayan 5 o 6 ONGs haciendo el mismo trabajo. Esto, nuevamente, les voy a hablar de mi experiencia. Esto pasó cuando yo estaba trabajando en un programa para la erradicación de la mendicidad. Habíamos como 5 ONGs que trabajábamos en la erradicación de la mendicidad en San Antonio. Entonces se duplicaban los casos que reportábamos al MIES, por ejemplo. En vez de ser 5 casos, habían como 20 casos. Entonces hay que también intentar hablar con las otras ONGs para ver en qué derechas nosotros podemos incluirnos que no vaya a replicar ese trabajo. Lo que hablábamos de decisiones basadas en datos, no todas las poblaciones necesitan una intervención de salud mental y no todas las intervenciones de salud mental serán las mismas. Y también siempre hay que adaptarse a las políticas de salud mental del contexto, ver si es que el contexto donde vamos tenemos una política de salud mental ya vigente y en qué se basan ellos para seguir alineados al país, o sea, o a donde estamos nosotros. La idea no es inventar el agua tibia, la idea es ir a brindar ayuda, ir a apoyar a un sistema que ya está colapsado. Entonces, cuando nosotros llegamos y vemos las políticas de salud mental, podemos ver que quizás ellos tienen como ideas bastante innovadoras. Por ejemplo, aquí puse RDC porque en la República Democrática del Congo ellos tienen una política de salud mental súper avanzada para nuestra época, que nosotros diríamos como, pero en la República Democrática del Congo tienen esa política de salud mental. Sí, tienen una política de salud mental muy inclusiva, súper, o sea, abarcativa, que toma en cuenta un montón de determinantes y de elementos que normalmente los ministerios de salud no toman en cuenta. Por ejemplo, aquí en el Ecuador no se toman en cuenta qué pasa cuando no hay un psiquiatra, qué pasa cuando no hay un psicólogo. Pero aquí en la República Democrática del Congo, hace 4 o 5 años, ellos ya lo habían pensado. Ellos ya tenían esta idea de qué pasa donde no hay psicólogos, porque todos los psicólogos quieren trabajar en las grandes ciudades. Entonces ellos crearon una cosa que se llama los asistentes psicosociales, que son enfermeros o enfermeras o matronas o matrones que están formadas en temas básicos de salud mental para poder dar 2 o 3 sesiones de counseling básico, para poder dar, ¿cómo se llama? Primeros auxilios psicológicos, para poder identificar
y referir. Y entonces esto es una acción muy innovadora. A mí me parecía muy innovadora cuando yo la leí. Em, entonces eso, siempre en una situación de conflicto uno tiene que ver qué es lo que ya están haciendo. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo esto que es la telemedicina, que es cuando no hay psiquiatra. Con esto de la tecnología, uno puede poner en una plataforma para que alrededor del mundo un psiquiatra, basándose en los síntomas que tú estás mostrando, te responda. Y entonces ayuda a tener más acceso a la salud en un lugar, porque los psiquiatras, desgraciadamente, no hay muchos psiquiatras que quieran trabajar en zonas de conflicto. Entonces, se activa una red mundial, digamos. Esto era lo que yo les decía, que hemos pensado en nosotros en situaciones de conflicto donde hay gente que está en constante movimiento, que se tiene que desplazar de un rato al otro, y donde quizás les vemos una vez, hemos puesto las sesiones únicas, que no son primeros auxilios psicológicos, sino que son sesiones donde les vamos a dar la mayor herramienta a las personas basándonos en su contexto para que al menos tenga una idea de qué es lo que puede hacer en su situación, que el sufrimiento se alivie un poco en una sola sesión. Esto es súper complejo, pero por eso se necesita muchísimo entrenamiento para las sesiones únicas. Formaciones, porque nosotros siempre, cuando entramos en una zona de conflicto, tenemos que pensar cuál va a ser nuestra estrategia de salida. Que que las personas de la localidad no dependan de la ONG ni de ayuda externa, sino que empiecen también a buscar sus propios recursos humanos en salud mental para para poder ser más independientes. Entonces, hay formaciones constantes de salud mental. Esto que les decía, de dar testimonio, abocar, que es uno de los componentes principales. Como nosotros recolectamos testimonios muy fuertes en las sesiones de salud mental, tratar también de visibilizar eso, respetando la confidencialidad del paciente, obviamente, pero sí dar testimonio de lo que nosotros vemos como profesionales de salud mental. Y esto de la unidad de soporte psicosocial es súper importante, que es para el personal de salud. Apoyo psicosocial para el personal de salud, ya no para los pacientes y para la comunidad, sino para nosotros que estamos ahí también eh, dando frente hombro a hombro con la comunidad, pero que también necesitamos espacios para poder descargar. Y entonces hay muchísimos actores de salud mental que no solamente son los psicólogos o las psicólogas, que por ejemplo son consejeros educadores, va a ir como que desde la base de la pirámide que les mostraba hasta lo más especializado. Entonces, consejeros educadores, consejeros de salud mental, psicólogos, psiquiatras, que pueden ser de telemedicina o también doctores formados en el MHGAP. Aquí solo pueden haber doctores formados en el MHGAP. Yo sé que aquí en el Ecuador cualquier profesional de la salud puede ser formado en el MHGAP, pero en estos contextos solamente son doctores que pueden recetar. Eh, Responsable de actividades de salud mental, referente médico del terreno, entonces siempre debemos estar en coordinación con el referente médico, el coordinador del terreno, que era lo que les decía, de la logística, quien te da la seguridad, quien te avisa del transporte y quien te avisa si es que sí se puede abrir o no un centro de salud, coordinador médico, que ya es como el que tiene toda la información médica de todo el país, coordinador de operaciones y finalmente el referente de salud mental, que es alguien que está externo al proyecto, pero que te va diciendo cuáles son las nuevas actualizaciones de salud mental, qué podrías hacer si es que estás estancado en tal o tal cosa. Entonces, todas estas personas estamos detrás de las actividades de salud mental en un momento de conflicto. Y bueno, esto ya les voy a pasar rapidito porque esto es lo que ya les mostré al principio, pero son como unas fotitos que están ahí que puse eh, para que vean dónde, en qué programas también estamos. Y finalmente, sí, también lo que yo les quería decir es que, o sea, ya para acabar, eh, es que nosotros tenemos una política súper clara y es no iniciar un tratamiento si es que no lo vamos a poder sostener. Nosotros muchas veces los tratamientos médicos, por ejemplo, ya con medicamentos psiquiátricos,
si es que nosotros sabemos que no vamos a poder dar esa medicina, al menos hasta un año, es preferible no iniciar ese tratamiento con el paciente y quizás se le va a tener que hacer una referencia a otra ONG o quizás nosotros trabajar en la constante psicoterapia o tratar como de paliar los síntomas físicos con medicación ahí que está disponible, pero recuerden esto que es súper importante. En una situación de conflicto, no iniciar un tratamiento psicotrópico si es que no se puede sostener mínimo un año la medicación de este paciente, porque nosotros como, por ejemplo, como humanitarios, los primeros que somos evacuados somos nosotros. Y ya que la situación se quede, o sea, porque la situación se degrada. Por ejemplo, esto nos pasó en Yemen, lo que les contaba de San Lorenzo, ni siquiera país no tan lejos. Pasó también esto recientemente en Sudán, eh, pasó en Etiopía. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos a esos pacientes con un tratamiento continuo? Si es que no tenemos mínimo para un año, no hay que abrir estos tratamientos. Y bueno, siempre conocer nuestros límites, como profesionales de la salud también, establecer lazos de apoyo, tratar nosotros también de cuidarnos para poder cuidar a los demás. Es como esto de la máscara de oxígeno del avión, ¿no? Si es que primero te pones tú tu máscara de oxígeno para después ponerle la máscara de oxígeno al otro y ayudarle, porque si no le puedes hacer mucho más daño. Un profesional quemado hace muchísimo más daño que un profesional que no conoce. Eso sería todo. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí hoy. Espero haber abarcado todo y bueno, si es que ahora tienen alguna pregunta, ya les escucho. Agradecemos a la doctora por su exposición. Estimados colegas, compañeros, está abierta la posibilidad de que ustedes puedan realizar sus preguntas o hacer comentarios. Por favor, pueden participar en este momento. O también pueden escribir sus preguntas en el chat. Realmente la exposición de la máster ha sido muy interesante y yo sí tengo algunas preguntas, máster, si usted por favor tenga la gentileza, ya que usted habló y su experiencia en cuanto a la franja de Gaza. Se escuchan muchas noticias al respecto, unas a favor, otras en contra, desde el ámbito occidental y el otro desde el punto de vista oriental. Se dice que Israel, sin tomar parcialidad de mi parte, que Israel perjudica, hace daño y que estorba las acciones, por ejemplo, de la ONU y de organizaciones no gubernamentales para hacer un trabajo con los heridos, con las personas que están damnificadas. ¿Hasta qué punto realmente estas versiones o esas noticias son ciertas? ¿Cómo Israel colabora, o Palestina también, cómo colabora para que se realice bien el trabajo de parte de Médicos Sin Fronteras? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es, obviamente, cuando entramos a algún lugar, es obviamente hablar con el Ministerio de Salud, porque nosotros, y con el gobierno local, nosotros no podemos actuar si es que hay un gobierno que no desea. Es lo que, por ejemplo, está pasando en Panamá en este momento, que ahora el nuevo gobierno ya ha puesto como varias en el tapón del Darién, y entonces Médicos Sin Fronteras ha tenido que parar su actividad ahí. Entonces, siempre tenemos que trabajar de la par con el gobierno, pese a que nosotros somos una organización independiente, pero siempre tiene que haber esta cooperación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza? Es que si el ingreso de la ayuda humanitaria, como son los medicamentos y cualquier otro insumo médico, está muy enlentecido. Es una frontera que está controlada por el ejército israelí. Entonces, sí, nosotros sí hemos advocado para que se pueda abrir la otra frontera, que es la frontera con Egipto, y que pueda haber mayor ingreso de los insumos médicos.
Y también siempre recordar que nosotros no somos o sea, los médicos humanitarios en una situación de conflicto no somos un objetivo militar. No tenemos que ser un objetivo militar porque estamos nosotros ahí para los pacientes, con los pacientes, eh, alivianando el sufrimiento. Pero desgraciadamente sí hemos tenido que cerrar una clínica porque lastimosamente fue eh, perjudicada en uno de los ataques. Entonces, sí hay como, no, digamos, no hay un bloqueo, pero no hay las facilidades para que nosotros podamos ejercer nuestra, nuestra misión con total normalidad, incluso el tema del combustible, por ejemplo. Hay hospitales que funcionan con generadores. Si es que no hay combustible, no funciona. Entonces, incluso esto se ha vuelto un problema, se ha vuelto muy difícil de obtener. El agua también. Entonces, sí es, o sea, es muy, muy complicado ahorita la situación ahí. ¿Quiénes financian los Médicos Sin Fronteras? ¿De dónde vienen los recursos? De los donantes, mayoritariamente viene de los donantes. Es más del 90% que vienen de los donantes. Entonces, por eso nosotros podemos ser una organización independiente y neutra, porque no nos debemos a ningún gobierno, sino que nosotros tenemos esta independencia de elegir dónde estamos y cómo son nuestras acciones. Claro que, como les digo y les repito, nosotros actuamos con la colaboración del gobierno local, porque obviamente no podemos simplemente llegar ahí y hacer como un poco lo que queramos, pero nuestras acciones nosotros sí somos neutros y esto nos da la oportunidad de, si es que viene alguien de un bando a hacerse atender en nuestra clínica, vamos a curarle. Si viene alguien de otro bando, viene, vamos a cuidarle. Nosotros actuamos con total imparcialidad y es gracias a que el financiamiento viene mayoritariamente de los donantes, o sea, como hay gente que dona desde $5, $10, entonces es lo que nosotros hacemos. Antes de darle paso a alguna colega o colega que quiera hacer una pregunta, usted dijo, psicóloga, usted dijo que 3/4 de la población en Latinoamérica, me parece que mencionó, tiene desórdenes neuropsiquiátricos. Dicen el 75% de la población en los países de desarrollo. ¿Me equivoco? ¿Fue lo que dijo o yo estoy equivocado? Las 3/4 de la población de los países de desarrollo tienen o demuestran desórdenes neuropsiquiátricos. ¿Es así o no? ¿O me equivoco? Tiene el micrófono apagado. Perdón. Dice que no es que tienen, sino que 3/4 se encuentran en los países en vías de desarrollo. O sea, del total, las 3/4 se encuentran en estos países. No es que las 3/4 de la población está con estos con trastornos neuropsiquiátricos, sino que se encuentran en países en vías de desarrollo. Realmente le pregunto esto porque me sorprende que se mencione esto, porque yo la verdad tenía la percepción a priori de que es en los países llamados o autodenominados desarrollados del primer mundo, como ellos mismos se autotitulan, donde se cometen las cosas más trastornadas, disculpe la palabra, e ilógicas, como por ejemplo violencia social. Es allá donde se dieron las 2 guerras mundiales y hay una amenaza de la Se fue el tercera. audio. ¿Aló? Hola, hola, ¿sí me escucha? Hola, psicóloga. Sí, sí se escucha. Ya, ¿puede repetir, por favor? Perdón, se cortó. Ya, yo le hacía esa observación que usted mencionó de que, porque yo tenía la percepción, y no sé, también mis colegas, compañeros, que las cosas más traumatizantes o ilógicas se daba en los países desarrollados, autotitulados del primer mundo. Allá se han dado las 2 guerras mundiales y parece que amenazan con una tercera guerra mundial. También allá se estrenan
problemas tan serios de desórdenes morales que vienen luego a América del Sur. Y también hay tanta violencia en instituciones educativas y la verdad me sorprende de pronto que acá nosotros tengamos esa cantidad de problemas neuropsiquiátricos. ¿No será que Latinoamérica más bien está recibiendo ese bagaje de trastornos mentales que vienen desde el norte o cómo es el asunto, por favor? Más que nada se debe al tema del acceso a la salud, eh, de acceso sí, de acceso a la salud. O sea, por ejemplo, si es que ellos tienen como que este bagaje histórico, un histórico como de guerras bueno, de todas estas como cosas que les han sucedido, ellos han tenido, digamos, o tienen hasta ahora incluso una mejor calidad de vida, un mayor acceso a la salud. Pasa que en nuestros países que le llaman justamente en vías de desarrollo, donde habría que cuestionar cuáles son las vías, ¿no? Pero en fin, pasa que aquí hay mucho más estigma frente al tema de la salud mental, mucho menos acceso a la salud pública de calidad. Entonces, lo que les contaba de la República Democrática del Congo, que ellos van a otros tratamientos ancestrales para tratar sus trastornos quizás, y eso como les vuelve más vulnerables. Entonces yo pienso que ahí está la gran diferencia, porque también había otro momento en donde yo hablé que el 85% de las personas, me parece que no reciben atención de salud mental en los países en vías de desarrollo, pero que en cambio en los países en vías de desarrollo es solamente el 35% que no recibe atención de salud mental. Entonces ahí ya vemos esa brecha cómo se extiende. Gracias, psicóloga. Compañeros, ¿alguno de ustedes, por favor, tiene alguna pregunta, comentario? Lo puede hacer en este momento. Hola. Chicos, no sean tímidos. Adelante, que esta es la oportunidad. Sin Tranquilos, peleas. que estamos entre amigos. Somos colegas, somos amigos. Solo tienen que escribir. Si no desean verbalizar, escriban. Sí, cualquier pregunta o Niños, comentario está bienvenido. claro. Buenas noches, psicóloga. No sé si me escuchen. Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Tengo una consulta. La atención que ustedes dan dentro de la ONG, ¿estos son netamente ya en aldeas específicas? Esa sería la primera pregunta. La segunda, en la atención tanto médica que dan psicológica, también incluye lo que son alimentación y esto lo da el gobierno o es netamente todos estos gastos que genera es dado por la ONG. Muchas gracias por su pregunta, Francisco. Tengo una pregunta para aclarar, para responderle de mejor manera. Lo de la alimentación, ¿usted se refiere a los pacientes? Sí, correcto. O sea, dentro de la ONG son personas que están vulnerables. Entonces, asumo que en el momento que no solamente asuntos médicos, sino también psicológicos, pero también hay otras necesidades que tienen estas personas, como son la alimentación, también dice la medicina, eh, también lo que es tratamiento en las aldeas, donde dormir. Entonces, por eso es mi pregunta, si esto es dado, estos gastos son dados por el gobierno o son asumidos por la ONG. Es una muy buena pregunta. Generalmente en un lugar de conflicto donde no hay acceso a la salud, generalmente también hay como falta de acceso a otras necesidades básicas, como el agua, como la alimentación, como la vivienda, como la ropa. Lastimosamente, nosotros de Médicos Sin Fronteras no, eh, no cubrimos estas necesidades
Por eso en las intervenciones yo les decía, una de las cosas más importantes es hacer el mapping de los actores, ver qué otras ONGs están ahí y ver también qué es lo que está haciendo el gobierno. Para, por ejemplo, nos ha pasado que llega una persona que no, que acaba de ser violentada, que no tiene ropa, que no tiene dónde dormir o que no puede regresar a su lugar donde habitualmente duerme porque corre peligro. Entonces ahí nosotros activamos a las otras ONGs, activamos el sistema de referencia para que esta persona pueda tener un tratamiento más holístico. Nosotros somos médicos humanitarios, mayoritariamente nos dedicamos a la parte médica. Las otras gestiones lo hace o el gobierno u otras ONGs, dependiendo del contexto donde nos encontremos. Hay proyectos, sí, que se hacen como excepciones, dependiendo la necesidad y dependiendo también la capacidad de respuesta de Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, en República Centroafricana. Nosotros sí podíamos correr con algunos gastos de las personas que sufrían violencia sexual, que habían sido víctimas de violencia sexual, pero eso no es como la ley, no es lo que se repite o lo que es habitual en todos los proyectos. Generalmente nos dedicamos solo a la parte médica y psicológica. Eso para responderle la una pregunta. Y la otra pregunta, que bueno, yo les había hablado en esto de las intervenciones, ver cuál es la magnitud del problema. O sea, cuántas personas están siendo afectadas por una enfermedad, por una condición y en dónde. Para según eso nosotros decidir, aquí vamos a abrir esta clínica, aquí vamos a abrir este centro de salud, o para evitar duplicar esfuerzos o desperdiciar recursos, vemos quizás en qué clínica del Estado podemos nosotros apoyar también. Eso también hacemos mayoritariamente. Espero haber respondido su respuesta, Francisco. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí saltaría otra duda, porque si ustedes netamente médicos, ¿cómo hacen para la gente o las personas que están vulnerables ante una situación? Por ejemplo, sobre todo en el lado psicológico, donde van a tratar los problemas que generan estas situaciones, en donde esas personas están más ávidas de alimentación. ¿Sí tienen bastante acogida o cómo hacen para llegar a las personas? Porque ellos esperan ayuda tanto de pronto de alimentación, hogar, pero se le va a dar obviamente una ayuda médica como es para hacerles la resiliencia. Dentro del capítulo dijo que analizar cómo está el lado de resiliencia con ellos. ¿Cómo hacen para abordarlo? O sea, en un momento en que las personas tienen otras necesidades. Entonces, esa sería mi otra pregunta. Justamente nosotros referimos a otros actores. Generalmente sí hay otros actores, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional. También hay este Save the Children, que es súper conocida. Hay la ONU, incluso. Eh, hay a veces también como instituciones como el MIES en los países. Hay otra institución súper conocida que es War Child, que es solo con niños. Entonces nosotros activamos ya esos otros actores. Tenemos un contacto directo y es la coordinadora del terreno o el coordinador de terreno que se va a contactar directamente con ellos para estos pacientes que tienen estas necesidades específicas, porque al nosotros no poder responder con eso, pero que estos componentes, como usted mismo dice, influyen muchísimo en la salud mental y en su capacidad de resiliencia y si es que ellos van a adherirse al tratamiento. Entonces nosotros, como estamos muy conscientes de eso, tratamos de activar a los actores que podemos. Yo diría son en limitados casos que yo he presenciado que no se puede hacer realmente nada o que no hay alguna ONG que pueda eh, acoger a la persona. Pero la mayoría de veces sí se encuentra alguna otra organización local que puede suplir estas necesidades en un paciente. Listo, psicólogo. Muchísimas gracias. Gracias, psicólogo Francisco Recaldo.
alcalde, por su actuación. ¿Alguna colega o psicólogo también que desee participar haciendo una pregunta o comentario, por favor? Está en este momento a disposición de ustedes el micrófono. Quisiera yo que nos cuente a usted, psicóloga, por favor, alguna experiencia, anécdota de su trabajo allá en esas zonas como Sudán o allá en la República Democrática del Congo, algo que sea tan vívido o descriptivo de la vida de un psicólogo en esas áreas calientes o de problemática, por favor. Bueno, hay una experiencia que a mí siempre me gusta contar de la República Democrática del Congo. Nosotros tenemos un proyecto en Salamabila, que, bueno, que traducido significa una ciudad donde no hay paz. Entonces, ahí teníamos como un proyecto bien en la periferia, que incluso había que atravesar para llegar a este centro de salud había que atravesar un bosque que le llaman el bosque de los 80 días, porque es súper difícil cruzar este bosque. O sea, te demoras unas 3, 4 horas por las condiciones tan difíciles. Entonces nosotros hicimos esta formación a lo que les contaba, los APS, los agentes psicosociales, sobre las enfermedades mentales, sobre cuando escuchan alucinaciones, cuando tienen alucinaciones, perdón, cuando escuchan voces, un comportamiento raro, medios agresivos. Entonces se les formó sobre qué es la esquizofrenia y que tiene un tratamiento y que pueden ir a nuestras clínicas para acceder a este tratamiento, etcétera. Entonces hubo un caso que, bueno, yo estaba en el centro de salud en la ciudad y me llamó uno de estos APS, que era un enfermero que ya tenía unos 55 años. O sea, imagínense, ahí no hay psicólogos. O sea, habíamos 3 psicólogos en toda esa ciudad, eh, y los demás eran los APS. Y bueno, este APS llamó diciendo que él acababa de referir a un paciente a la clínica que estaba siendo ya maniatada a una silla para ponerle eh, en estos cuartos de rezo, porque habían dicho que el demonio ya le poseyó. Entonces él había entrado, así imagínense, con su bata de enfermero, entra, interrumpe digamos, el ritual que iba a empezar y él dice como, no, no, esto es un problema de salud mental y yo sé quién le puede ayudar. No es necesario que le dejen sin comer y sin agua. Hay alguien que les puede ayudar. Entonces, claro, los familiares dicen, no, pero ¿cómo le van a ayudar? Y hay mucho estigma por esto de, ellos son los blancos que no quieren imponer sus formas. Y entonces él dice que le explicó lo que era la esquizofrenia. Y entonces los familiares dijeron, ah, sí, o sea, quizás eso sí tiene, mi hijo sí tiene eso. Y entonces él le refirió y ahí nosotros pudimos empezar un tratamiento psiquiátrico con este paciente, pero fue gracias a estas formaciones. Entonces que ya estos APS que estaban en más contacto con la comunidad podían ya, podían ya detectar y comunicarse. Entonces ya eso a mí me pareció muy inspirador, que ya se empiecen a salvar vidas de esta forma. Qué bien, gracias por compartir su anécdota. De mi parte, la última pregunta. Yo pertenezco a un grupo religioso, digámosle así, muy identificable en el Ecuador, y me gustaría saber de qué manera participan las iglesias de las distintas religiones cuando se hace estas cosas de trabajo sin fronteras o cómo ayudan. ¿Hay colaboración de parte de las instituciones religiosas o no trabajan con ellas? Claro, nosotros, como decía en la presentación, nosotros siempre que llegamos a algún lugar identificamos a los líderes religiosos que nos puedan ayudar, porque ellos tienen una capacidad, o sea, tienen mucha acogida en la población. Y entonces, si es que nosotros a ellos, por ejemplo, desde la salud mental, si es que nosotros a ellos les sensibilizamos en temas de salud mental, ellos ya saben a quién referir, ellos pueden detectar. Incluso, y esto ha sido una de las experiencias que me ha sucedido aquí en el Ecuador, con víctimas de trata, que van más a las iglesias, como a rezar, a hablar con el padre. Muchas víctimas que están siendo explotadas, por ejemplo, se van a confesar
y le dicen al padre, sí, es que yo me acuesto con, yo qué sé, 20 personas al día. Y entonces, en vez de tener esta lectura de, esta persona ha escogido la prostitución, nosotros en esa época lográbamos formar a los padres de las distintas iglesias sobre qué es la trata de personas. Esto pasó en la frontera con Perú. Y entonces ellos ya identificaban y decían, esto no es como que la persona escogió la prostitución o el trabajo sexual, sino que está siendo víctima de trata. Y ahí igual nos llamaban y nos decían, tengo una potencial víctima, tienen que este rato venir. Entonces eso también era, o sea, para nosotros es esencial incluir a las iglesias en nuestro trabajo, porque sabemos que la primera puerta para una comunidad para denunciar cualquier tipo de violencia que esté viviendo van a ser los líderes religiosos. ¿Qué edad tiene usted, Máster? 34, 33, 34, 33, 33. 33 años. Tan joven y con un currículum, una hoja de vida tan impresionante y con tremendas experiencias. Qué bendición para nosotros. Muchas gracias. Bueno, psicóloga Gina, entonces me parece que vamos a despedir el tiempo. ¿Es así? Y solo que partiendo de este tema de los líderes religiosos, eh, estoy viendo que de alguna manera, si hablamos de estos sectores de África con problemas, tienen dificultades culturales en su contexto cultural. No pueden llevar a una persona con problemas mentales para rezarle. Y son creencias esas. Entonces, sería de atacar a esa parte. Dar más bien un poco de educación, formación en cuanto a lo que significan los problemas mentales, una, y otra, las que son expresiones de sometimiento espiritual, llamémosle así, pero ellos identifican todo como lo otro. Entonces, sería de que tuvieran más bien formación acerca de la diferencia. Sí, Tienen justamente, problemas culturales. sí, totalmente. Justamente por eso nosotros trabajamos siempre con el componente de promoción de la salud, porque ellos son profesionales de la salud que están en la comunidad y que son de la comunidad. Las personas que son de este equipo son personas locales, que justamente es gente que va y habla con los líderes de las iglesias, de las escuelas, y les explica no solamente los temas de salud mental, sino también, por ejemplo, el VIH, que hay muchísimo estigma y muchísimas, eh, digamos, como muchísimos tabús y como falsas creencias sobre la cura del VIH, por ejemplo. Eh, Como que si te rezas constantemente te vas a curar del VIH. Entonces, contra esto nosotros nos toca ir poquito a poco, porque también, como decía, eh, me parece que es César, si es que uno llega así como, así es como nosotros trabajamos y esto es lo que sabemos, se pierde completamente, se corta la comunicación con la comunidad. Nosotros tenemos que ir poquito a poco, ir viendo, como les explicaba en la recolección de datos, ir viendo qué es lo que la comunidad piensa, qué es lo que la gente piensa, quiénes son los líderes más importantes, qué es lo que estos líderes piensan. Hay líderes que, digamos, dicen como, sí, es verdad, o sea, yo he visto que con la medicación se van a recuperar. Hay otros líderes mucho más cerrados.
que no nos dan ni chance de hablar. Entonces, es como ir viendo el caso por caso y cada contexto, pero estoy muy de acuerdo con usted, que siempre se tiene que tratar de educarles lo más que se pueda, porque hay prácticas culturales que lastimosamente rayan en la violación de derechos, incluso en técnicas ya de tortura, y esto es lo que nosotros también tenemos que evitar. Mil disculpas por la interrupción, colega Ruiz. Ahora sí, adelante. No es ninguna interrupción, psicóloga. Su participación es muy valiosa, como también la de todos los compañeros. Bueno, le decía que ya es tiempo tal vez de terminar, ¿o no? ¿Sí está bien? Sí, sí, sí. Bien, pues el tiempo ha llegado a su fin. Qué fructífera exposición hemos tenido hoy. Se ha dicho cosas muy valiosas que de seguro alimentan nuestro conocimiento y voraz aprendizaje. Nuestra expositora de primer nivel nos deja con ganas de mucho más. Agradecemos su tiempo y colaboración, doctora. Como decimos en el Ecuador, Dios le pague. Gracias a todos los participantes por su atención dispensada. De parte de la comunidad de Psicólogos Unidos, les agradecemos infinitamente a todos y deseamos bendiciones y éxitos a millar. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, psicóloga Silva González. Gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana. Hasta luego.